Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Ya saben, estamos con ustedes todos los lunes a las 2 de la tarde. Y hoy, 29 de noviembre del 2021, ya muy cerca a terminar el año, vamos a hablar de un tema que, miren ustedes, paradójicamente se convierte en un problema que se agudiza, miren ustedes que en las fiestas, ¿no? Pero en realidad es un proceso que países como el nuestro los viven constantemente. Siempre tratamos de encontrar explicación a lo que está sucediendo. Entendremos que es un problema de múltiples aristas, pero en realidad por alguna circunstancia no tomamos estos temas con la suficiente eficacia como para terminar con él. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia de pareja. Y para esto hice una pequeña búsqueda para ver cifras, ¿no? Y para que ustedes entren en contexto, en el año 2019, ¿no? Aproximadamente, hubieron 149 casos de feminicidios. Y vean ustedes que de esos 149 casos de feminicidios, 89% de las mujeres que perdieron la vida eran adultas jóvenes. Y de ellas el 52% fue de alguna u otra forma agredida y asesinada por su pareja. Y entonces vemos que con estos datos no tomar en cuenta los procesos en los cuales de alguna u otra forma trascienden los problemas de violencia de pareja deban de todas maneras ser conocidos y por supuesto sobre ese conocimiento buscar soluciones para poder luchar contra este problema de manera frontal. Entendemos que la violencia de pareja es un proceso que depende de múltiples factores, ¿no? Pero claramente hay una diferencia en relación a quienes terminan siendo víctimas de violencia de pareja y, como ustedes pueden entender, mayoritariamente, lejos, sin ninguna duda, son las mujeres, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar hasta qué punto la sociedad y la propia relación y la corresponsabilidad de quienes forman la pareja condicionan la situación de violencia que se ejerce fundamentalmente sobre la mujer cuando está en un contexto familiar o un contexto de pareja. Entonces vamos a tratar hoy este tema y yo les decía que paradójicamente en aquellas situaciones en las cuales hay reuniones familiares donde socialmente y por un absurdo cumplimiento de rol, la mujer resulta teniendo la mayor responsabilidad del éxito de la reunión festiva, ¿no es cierto? Inmediatamente es criticada, es maltratada y esto puede generar, por supuesto, violencia de pareja, si más aún en estas reuniones hay otras personas y la pareja correspondiente, ¿no? Siente o percibe que de alguna forma lo invade la inseguridad en relación a cómo su mujer, su esposa, se relaciona con los demás. Y esto probablemente sea una de las causas mayores por las cuales se genere esta violencia. Pero entonces, para poder entender qué cosa es violencia de pareja, deberíamos definir violencia, ¿no es cierto? Y entonces, la mejor fuente es la Organización Mundial de la Salud, a mi entender, quien define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de la comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la violencia, bajo cualquier punto de vista, es una conducta que está dirigida siempre a dañar, sea ante un acto de violencia físico o ante la amenaza de ese daño.
Y entonces, si entendemos esta definición, nos vamos a dar cuenta que nosotros, en general los seres humanos, en sociedades inestables, ¿no es cierto?, la violencia como amenaza y la violencia efectiva nos aborda constantemente en cualquier situación, ¿no es cierto? Cuando uno sale a la calle hoy en países como el nuestro, uno sale siempre con una conducta defensiva, mirando hacia todos lados, viendo qué tipo de violencia podría recibir, ¿no es cierto? Si es de repente a través de una persona que está deambulando, o alguien en una moto, o alguien en una mototaxi. En realidad es una sensación terrible de indefensión ante una violencia que se torna sumamente amenazante y que muchas veces se concreta en actos delictivos. Entonces podemos entender qué cosa es la violencia, ¿no? El asunto es que podamos entenderla cuando ésta se ejerce en una situación de pareja. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, muchos de nosotros conciben la violencia familiar o de pareja con un tono menos grave que si fuera una violencia externa. Es decir, que cuando el individuo es agredido por un familiar, por una persona conocida, por un amigo, entonces hay que evaluar las circunstancias, ¿no?, en las que se dio esta situación, y hay que ver hasta dónde uno fue responsable del hecho de ser agredido. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando es en la calle y claramente es una persona no conocida, nosotros decimos, miren, este desgraciado, este maldito, miren cómo maltrata a esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como si el conocer a quien se maltrata fuera un factor que nos libera de responsabilidad. Es más grave aún cuando se piensa que por la cercanía familiar, ¿no es cierto?, la justificación de la violencia es mayor. Es decir, contra más intimidad tenga yo con el familiar, entonces más explicaciones tendré para entender por qué hay violencia entre ellos. Cuando en realidad, y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, nada justifica la violencia. Absolutamente nada. Menos aún la violencia intrafamiliar o la violencia de pareja. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de violencia, ¿no? Y cuando usamos términos de ¿qué habrá hecho? ¿No? ¿Qué le habrá dicho? ¿Con quién habrá estado? Nada justifica entonces esta situación. Vuelvo a repetir, no hay ningún camino por el cual la violencia termine en algo bueno. No existe eso. Ejercer violencia directamente es dañar a otro, dañar a otros. No tiene otro fin. Por lo tanto, no tiene justificación. Porque la intención es dañar. Y nadie está en condición de irrogarse el derecho de dañar a otro, cualquiera sea la circunstancia. Muy bien. Y entonces, definiendo la violencia, ¿no?, podemos establecer que existen tipos de violencia. La misma Organización Mundial de la Salud divide la violencia en 3 categorías generales, ¿no es cierto?, según las características de los que cometen el acto de violencia. Tenemos la violencia autoinfligida, ¿no es cierto?, cuando uno mismo se lesiona, ¿no?, o tiene intentos suicidas o termina suicidándose. La violencia interpersonal, y acá es donde está justamente la violencia familiar, la violencia de pareja, la violencia filial, etc. Y la violencia entre personas sin parentesco, la violencia colectiva, social, política y económica. Y vean ustedes cómo se van estableciendo las diferencias según los constructos sociales. Cuando la mujer sufre violencia, usualmente la violencia que ella sufre está hecha por gente que conoce, por familiares, por la pareja. En cambio, cuando el hombre sufre violencia, generalmente es de parte de un conocido o de alguien que no conoce. Es alguien externo. ¿Se dan cuenta? Por eso son violencias que ambas son malas, pero que no se pueden equiparar. No se pueden equiparar. Porque una cosa es violentar a un familiar, una cosa es violentar a alguien con quien tengo un vínculo.
Una cosa es violentar a alguien con que tenga un proyecto de vida, de pareja, de familia, que la agresión de alguien que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y que me violenta con un fin delictivo, ¿no? Por robar o lo que fuera. No se puede comparar. A pesar de que ambos, lógicamente, generan daño. ¿Qué les parece? Entonces, mucho cuidado, les digo, porque yo estoy seguro que quienes me escuchan en algún momento ante una situación de violencia de un familiar querido, es decir, el familiar violentó, cuando es mi familiar, cuando soy yo, ahí hay muchas explicaciones. Ah, debe ser que lo provocaron, porque él es buena persona, ¿no? Pero claro, cuando toma, violenta. O él es buena persona, siempre y cuando haga lo que él diga, ¿no? O ella es buena persona, siempre y cuando no la contradigan. ¿Cuántas veces hemos usado estos argumentos para justificar la violencia de personas cercanas a nosotros? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, hay esta sensación consciente o inconsciente de que cuando es mi familiar, sea que agreda a otro, o sea que me agreda a mí, debe haber alguna explicación que justifique esa conducta violenta. Y eso no es verdad, bajo ningún punto de vista. Muy bien. Y entonces, ante esta categorización de las conductas violentas, entendemos también que estas conductas tendrán diferentes naturalezas, ¿no es cierto? Puede ser una violencia física, puede ser violencia sexual o puede ser violencia psicológica, lo cual también tenemos que tomar en cuenta. Les digo, en la consulta hemos visto centenas de parejas, donde tanto el hombre como la mujer, al entrar frente a violencia psicológica, ambos dicen, en el caso del hombre, pero yo nunca le he pegado. Y en caso de la mujer, pero nunca me ha pegado. Y ustedes no saben, probablemente, lo deleterio, lo dañino que puede ser la violencia ejercida a través de procesos psicológicos. Señores, hay palabras que matan, hay palabras que hieren más que un arma blanca, se los aseguro. Entonces, ahí también tenemos dificultades, ¿no? Claro, si yo digo violencia física, no, esa es una agresión. La violencia física es una agresión pues grave, ¿no? La violencia psicológica no tanto. Claro, si lo vemos transversalmente, sí, pues, efectivamente, ¿no? Que alguien sea golpeado y después llevado al hospital es una consecuencia grave inmediata. Pero ustedes creen que una persona, un niño, maltratado psicológicamente desde pequeño, no va a sufrir de adulto un infierno interminable por la sensación de que solamente para tener un espacio en la sociedad y solamente para que lo quieran y aprecien debe ser maltratado? Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos cuando intentamos educarlo con maltrato psicológico o maltrato físico. Le enseñamos que la única forma de tener aceptación del grupo y tener un espacio de convivencia con los demás es dejarse maltratar. Y después estamos pensando, doctor, ¿por qué mi hijo tiene baja autoestima? Nosotros le hemos dado todo lo que necesitaba. Pero eso sí, hemos sido muy estrictos. Cuando se ha equivocado, por supuesto que se lo hemos señalado, claramente, ¿no? Y ha recibido un castigo. Y nunca completan la oración. En cambio, cuando han hecho las cosas bien, lo hemos premiado. Hemos estado con él, ¿no? Y entonces hay un espíritu de violencia, ¿no es cierto?, que es casi, como les digo, inconsciente y que está y nos invade constantemente y probablemente y lógicamente todo esto sea exacerbado por la condición social en la que estamos y en la violencia política que estamos, ¿no es cierto? Si yo prendo la televisión, violencia. Si yo prendo la radio, violencia. Cuando hablo con mis amigos, violencia. Porque estamos polarizados. Y entonces cualquier opinión que esté en contra de mi opinión va a generar una conducta violenta. ¿Qué se puede esperar
en la intimidad. Entonces, vuelvo a repetir, la violencia tiene múltiples aristas, múltiples, y todas deben ser consideradas si nosotros pensamos que tenemos que tomar cartas en el asunto y buscar soluciones eficaces a estos problemas. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente. Soy el doctor Alberto Fernández y el tema de hoy es violencia de pareja. Por supuesto que nos pueden llamar al 512-6161 o hacernos sus preguntas a través del Facebook de Filarmonía. Muy bien, entonces ya conocemos qué cosa es la violencia y ya entendemos que no hay situación en la cual el acto violento tenga que ser minimizado o justificado. No existe esa situación. Entonces, sobre este conocimiento, ¿qué cosa es la violencia de pareja? La violencia de pareja, como les decía, es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer. Y es infligida usualmente por su conviviente, por su esposo, por su pareja. Y esto contrasta sobremanera con la situación de los hombres, como les había dicho. En el caso de los hombres, ellos están mucho más expuestos, o nosotros estamos mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de no conocidos que de personas del círculo íntimo. Entonces es común que la mujer, cuando es violentada, sea en una situación de vínculo de pareja, sea la pareja la que la violente, quien la conoce, con la que comparte su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que cuando uno habla de violencia de pareja, inmediatamente piensa en la mujer. Porque lógicamente, ¿no?, es quien más es agredida en estas situaciones. Muy bien. Y entonces, ¿qué comportamientos incluye la violencia de pareja? ¿No? Las agresiones físicas primero, ¿no? Agresiones físicas que también tienden a ser minimizadas. Y esa minimización hace que vayan escalando en mayor violencia, ¿no? Por ejemplo, abofetear o empujar, ¿no es cierto? O golpear con los puños o patear. Son situaciones muy comunes cuando hablamos de violencia de pareja. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Le habla Daniela. Estoy hablando desde los pedidos. Me parece muy interesante el tema que está tratando, doctor. Gracias. Sobre la parte física, también psicológica, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedes acercarte un poquito más el teléfono? Porque no te estoy escuchando bien. Sí, ¿ahí me escucha mejor? Ya, sí. Cuéntanos. Sí, doctor. Muy cierto con el comentario que estaba diciendo sobre que la violencia, por ejemplo, ¿no? Para las mujeres es muy notoria, ¿no? Claro. Claro que también hay hombres que también son violentados, pero sin embargo los números lo demuestran. No son, la mayoría son las mujeres siempre, ¿no? Así es. Pero más allá, yo pienso que ninguna persona tiene libertad de que el género sea, no debe ser violentada, ¿no? Correcto. Pero con respecto a mi experiencia, ¿no? Yo también pasé por un tema en una época de mi vida que fui violentada, abusada, y es cierto, ¿no? Y mayormente es por algún conocido familiar. Así es. En este caso, bueno, es un poco, para mí no es grato recordarlo, pero quizás para la audiencia, quizás alguien está pasando igual. Uno nunca piensa dónde va a encontrar a esa persona violenta, ¿no? Uh-huh. En mi caso lo encontré, en este caso fue un doctor que me atendía, que era paciente. Yo nunca pensé, ¿no? Yo ya era una mujer adulta, profesional, con muchos conocimientos, ¿no? Pero sin embargo, pasó en una época de mi vida y uno no sabe la situación en la que, o frente a quién uno puede enfrentarse, ¿no? Por más que conozca a la persona, ¿no? Correcto. Esa es mi acotación, ¿no? Siempre estar atentos o alertas
¿no? Y no tener miedo de poder hablar, ¿no? Correcto, Lamentablemente no hay yo que me perder. demoré mucho en hablar, ¿no? Así es, Y siempre hay que recién pude contar. aceptar y recién pude pedir ayuda y salir de ese problema. Perfecto, muchísimas gracias por tu llamada y gracias por contarnos de tu experiencia. Muchísimas gracias por la llamada. A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, una consulta. Está hablando usted acerca de violencia y mencionarle, bueno, yo tengo una hija de 15 años, adolescente, ¿Ya? que es propio de su edad quizás ahora, pero estoy divorciándome con su papi y ella me menciona ahora, ¿no? Se ha dejado bastante, se ha deprimido, no quiere nada, no quiere ni estudiar. Me imagino también debido a la pandemia, la modalidad de estudio no es la misma, pero no quiere nada y ella me culpa a mí, ¿no? Y me dice que yo he sido de repente muy ruda con ella. No sé a qué punto de repente sea cierto. Yo siempre he sido de las que le exige de repente que ella se esfuerce, le he alentado, le he ayudado muchas veces también a sentarme con ella en la tarea, pero ella me dice que ella nunca quiso ser la mejor de la clase, nunca quiso ser la niña, pues que siempre tenía primeros puestos, que siempre lo ha tenido, y que ella tuvo que hacerlo porque yo le exigía y que está cansada. ¿Y tú consideras que a tu hija le has pedido que sea la primera alumna? No, pero sí que dé a su máximo esfuerzo lo que ella pueda, ¿no? Yo le decía, si está en tu capacidad de hacerlo, hazlo, no te quedes, ¿no? Eso era mi Correcto. De que yo sé que ella podía más. Ya, una pregunta. Y me dices que eres separada de tu pareja, no te entendí bien al principio, perdóname. Bueno, sí, estamos en proceso de divorcio ya hace un año, estamos distanciados, separados, Ya. y eso de repente también ha sido motivo para que ella se deprima, ¿no? Pero como le menciono, ella es lo que me dice, ¿no? Este año no ha querido estudiar por nada, por más que le hemos insistido, le hemos dicho miles de cosas, no quiere tampoco recibir terapia psicológica, no quiere ningún tipo de ayuda, no quiere nada. Ya, y dime una cosa, ¿ella ha visualizado violencia entre ustedes? Verbal. Verbal. Ya, sí, pues. Ya, perfecto. ¿Tienes una sola hija? No, 3. 3. ¿Y tus otras hijas qué edad tienen? 13 y 7. 13 y 7. 7. Ya, y no la única, sino quien ha reaccionado de esta forma es tu hija de 15. La mayor, sí. La mayor, ya, perfecto. Gracias por tu llamada, vamos a conversar un poquito de eso, ¿ya? Muchas gracias por tu testimonio. Muy bien, entonces, vean ustedes cómo la violencia puede llegar de diferentes aristas y con diferentes consideraciones, ¿no? Esta situación que vive nuestro oyente, ¿no? Es en realidad dura. Nos pasa con frecuencia que cuando por alguna u otra razón un hijo no sufre o no responde a sus propias expectativas o proyectos de vida, ¿no? Inmediatamente nosotros nos sentimos en la responsabilidad de poder explicar a través de nuestros propios actos qué podríamos haber hecho que haya generado ese proceso, ¿no? Y entonces nos es muy difícil discernir porque la culpa es algo que nos acompaña en este análisis y a veces no son los padres los que podrían explicar de manera suficiente lo que está pasando con los hijos. Ahora vamos a extender más este aspecto. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Amigo querido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Le habla Qué Mari gusto Carmen. escucharte. Sí, Mari Carmen, dime. Como siempre, doctor, escuchándolo con mucha atención, porque usted me ayuda en mi salud mental. Qué bueno, Mari bastante, Carmen. doctor. Qué bueno. Doctor, este capítulo que está usted tratando en este momento, yo traté de borrarlo de mi vida, como he borrado muchas cosas negativas, pero es la oportunidad de que usted me diga si yo actué bien, actué mal, o por qué vivo tan sensible a todo, sobre todo cuando se acerca el fin de año, como le he contado en varias oportunidades. Yo opté por separarme del padre de mis hijos por la violencia verbal. Creo que hubiera preferido que me dé un golpe, ¿no? Porque eso se sana.
pero las palabras con las que me hería constantemente, porque creo que esa era su forma de atacarme. Yo me eduqué en un colegio de monjas donde a uno pues le dicen que uno debe llegar al altar de blanco, ¿no? Entonces yo actuaba de acuerdo a mi educación, a mis principios, y solamente recurría a mi párroco para contarle lo que me estaba pasando, ¿no? Y lo único que me decía el párroco era que cargue con mi cruz. Entonces me cansé de cargar con la cruz, doctor, y opté por separarme. Me separé definitivamente, me costó mucho, ¿no? Porque yo lo quería y eran padres de mis 3 hijos, que ya estaban ya un poquito grandes felizmente. Correcto. Pero tomé la decisión y tuvo que irse. Perfecto. Contra su voluntad, por supuesto. Desde ese Perfecto. momento, doctor, me fue mal en la vida, sobre todo en mi vida emocional, ¿no? Física no, porque yo trabajaba, soy obstetra, entonces me ganaba la vida muy honradamente, ¿no? Y crié a mis hijos y daba charlas a mis pacientes, y así fue mi vida mucho mejor. Perfecto. Pero cada vez que recordaba estas cosas, doctor, me dolía en el alma las palabras que me mandaba, ¿no? Claro, Los es doloroso. insultos, como usted dice, doctor, las palabras matan, ¿no? Correcto. Nos matan muchas veces más que si fuera algo físico. Correcto. Entonces, a consecuencia de eso, mi última hija, de la que le he contado que está con una neoplasia, mi hija se alejó por completo de mí, ya tenía más de 15 años, trataba de herirme en todo lo posible y hasta ahora, a pesar de que está enferma, vive muy alejada de mi doctor. Dígame, doctor, si actúe bien, ¿qué voy a hacer? ¿O debo sobrellevar esto que me está pasando en mi vida? Correcto, Gracias, Maricarmen. doctor, Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, Maricarmen. A ver, no quiero seguir desarrollando el tema sin responder a los últimos 2 comentarios, ¿no? En la llamada anterior, como les decía, es difícil poder analizar cuál es la problemática de un hijo cuando uno se siente inmerso como padre en esa problemática. Y usualmente los padres tendemos a desarrollar una sensación culposa con respecto a cualquier situación o problemática que nuestros hijos estén sufriendo, ¿no? Entonces nos nubla un poco el análisis, ¿ah? Y muchas veces nos pasa con relativa frecuencia, los hijos no necesariamente son reflejos de la crianza, ¿no? Recuerden ustedes, los hijos o los seres humanos en general llegan a este mundo con un proceso propio. El 50% del sistema nervioso central ya es maduro cuando uno nace. Y este elemento básico, por supuesto, es moldeado por las circunstancias externas. Y el modelo será menos moldeable en la medida que el mensaje genético sea mayor. Es decir, si la consolidación del sistema nervioso vía genética nos trae casi consolidada una conducta que no es de las mejores conductas, ¿no? El medio ambiente puede generar cambios, pero probablemente no tan intensamente si esa carga genética no fuera tan intensa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que nuestros hijos van evolucionando en el tiempo y que nosotros debemos tener la capacidad de adaptarnos a esos cambios. Nuestros hijos de niños no son iguales que adolescentes, menos de adultos. Y tenemos que entender que en el proceso de la adolescencia, en este devenir de seres humanos que adolecen justamente de muchos procesos que están en camino de maduración, pueden tener interpretaciones sobre lo que les sucede o lo que les hace sufrir con un vínculo no tan directo, sino más bien relativo, tratando de explicar lo que les está sucediendo, ¿no? Y lo tercero, que es importante, es que ningún padre nace sabiendo criar. Nadie nace sabiendo criar. Uno trata de hacer lo mejor posible. Lo mejor posible. Hay que tener un trastorno mental para ejercer una acción dañina contra el hijo. El patrón común es que los padres busquen las formas que consideran más eficaces para darle bienestar a los hijos
y que crezcan y sean productivos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que tomar todas las frases de nuestros hijos cuando son acusatorias de manera literal. Hay que verlas en el contexto y ayudarlos en ese contexto. No quiero decir que no hay responsabilidades en la crianza, por supuesto que hay, ¿no? Pero cuando la intencionalidad en la crianza está empujada por el amor y las buenas intenciones, ¿no es cierto? Pueden haber errores, pero estos van a tener claramente una posibilidad reparativa al entender cómo se realizó la crianza en el contexto y la edad correspondiente. Entonces hay que tener mucho cuidado al visualizar esto porque, como les digo, la culpa nos puede cegar, ¿no es cierto? Y actuar con culpa para ayudar a un hijo probablemente sea la peor formulación para ayudarlos, ¿no? Hay que ponerlos en contexto, hay que ayudarlos a ubicarse en su problemática y hay que orientarlos a cómo solucionar los problemas y no generar una dicotomía en la relación entre la madre y en este caso la hija, porque eso no nos va a llevar a buen puerto. La comunicación es importante, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, sobre todo a los adolescentes que, como les digo, pueden ser muy intensos y pueden usar frases muy terminantes, pero entiendan el contexto de la adolescencia para que ustedes también, siendo los adultos, los puedan entender y puedan darles el mejor derrotero para la solución de los problemas que están de alguna forma atravesando, ¿no? Y Mari Carmen me preguntaba si estaba bien o mal lo que ella hacía. Y debo adelantarme, Mari Carmen, a decirte que yo no soy nadie para decir si una conducta es buena o mala. Lo que sí te puedo decir es que si tú sufrías en tu relación claramente y transitabas por un maltrato psicológico y tú optaste por separarte de tu pareja, yo creo que si esto finalmente te generó bienestar, te hizo feliz, te hizo más libre y te permitió considerarte en el valor correcto como ser humano, yo creo que, Mari Carmen, que has elegido bien, no porque yo piense que esté bien elegido, sino porque ha sido lo mejor para ti. Y te felicito por eso. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, doctor. Lo saluda Julio. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, doctor. Acá llamándolo desde Huancayo. Estoy por trabajo ahora en Huancayo. Qué bueno. Estoy Cuéntame, libre de Julito. nuevo. Y para llamarlo, para felicitarlo por este programa tan bonito. Gracias, Julio. Y contarle, bueno, que yo también pasé por un hogar disfuncional donde había maltrato de pareja. Y bueno, ahora que ya estoy bien, ¿no? Yo suelo maltratar así a veces, no tengo una pareja, pero imagino que en mi vida, en las parejas que he tenido, solía tener ese de minimizar a la pareja por mis cualidades, ¿no? Y mis cualidades, a mí me gusta mucho la música clásica, los libros. Por ejemplo, si tenía una pareja que le gustaba el reggaetón, a veces trataba de minimizarla. Y a veces a mi misma madre también, que le gusta, no sé, programas de la tele, así como que el maltrato. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando tenga un hijo, generarle expectativas, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Que tener un hijo que logre las cosas que yo no he logrado y ponerle ponerle una carga sobre sus hombros, que lo Correcto. pueda frustrar, cosas Correcto, así, ¿no? Julio. Que lo pueda, que no sepa criarlo, ¿no? Que lo pueda maltratar de esa manera, ¿no? Correcto, Julito. Gracias por llamar, Julio. Un fuerte abrazo. Un abrazo, doctor. Cuídese, Gracias por doctor. llamar. Lo que dice Julio es muy cierto y vean ustedes, ¿no? Eso resulta siempre siendo un maltrato real cuando uno piensa que lo que su hijo necesita es lo que a uno le faltó. Y lo primero que tenemos que entender es que nuestro hijo es otra persona, que tiene su propia historia y que tiene sus propias expectativas y que quiere utilizar sus propios recursos para tener sus propios logros.
a nuestros hijos no les hace falta lo que nos faltó a nosotros. A nuestros hijos les hace falta amor, cariño y acompañamiento para que logren sus sueños y para que lleguen a sus objetivos, que podrían no coincidir con los nuestros en relación a lo que hemos vivido y a nuestras propias expectativas en relación a lo que queremos para nuestros hijos. Pero nuestros hijos tienen que aprender que gozan de la libertad de poder elegir qué es lo mejor que deben hacer con su vida, y nosotros debemos acompañarlos siempre en ese proceso. Obviamente, dentro de los parámetros que de alguna u otra forma la familia le ha inculcado como elementos de moral, como elementos sociales. Hay que confiar en los instrumentos que le hemos dado a nuestros hijos para que se pueda adaptar y pueda cumplir con sus expectativas y sus sueños. Entonces, cuidado. Muchas veces pasa que los padres decimos, doctor, yo le he dado a mi hijo todo lo que yo no he tenido, cuando nadie le preguntó a su hijo qué es lo que realmente necesitaba. Y de repente lo único que necesitaba era que estemos más pendientes de ellos, era que tengamos más tiempos compartidos. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, siempre pregunten, siempre comunicándose. El amor se demuestra a través de la conducta, pero recuerden que verbalizar el amor también es parte de una conducta, y tenemos ojos y oídos y piel para sentir, escuchar y ver el amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que mostrar ese sentimiento, hay que emocionarnos con nuestros procesos individuales y compartirlos, por supuesto, con los demás. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Juana Rodríguez. Hola, doctor. Juanita, ¿cómo estás? Cuéntame. Acá, felicitándole por su programa, doctor. Gracias, Juanita. Cuán verdad es lo que usted dice, ¿no? Y ahí los testimonios de Julio y de la señora Mari Carmen, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que los padres debemos de dar a nuestros hijos calidad en el tiempo y disponibilidad, ¿no? Cuando ellos necesitan contarnos sus cosas. Y también nosotros somos los que elegimos a nuestras parejas. Claro, claro. Sí, pues, y hay una frase que me gustó, que lo escuché, no sé si lo puedo compartir. Por favor. Dice, cada familia es como un árbol. Uh-huh. A veces florece y a veces se le caen las hojas, pero lo importante es mantener la unidad. Correcto. ¿Qué les parece, doctor? Correcto, Muchas gracias por su programa. Gracias, Juanita, gracias por llamar. Excelente. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así es, como dice Juanita, ¿no? Recordando también lo que nos dijo Mari Carmen, ¿no? Que dice que fue donde el padre de su parroquia y le contó el mandato, y el padre le dijo, lleva tu cruz, ¿no? Siempre este tipo de expresiones hay que tomarlos como metáforas, ¿ya? No como consejos directos o recomendaciones directas. Cargar una cruz, metafóricamente, es llevar el sufrimiento, ¿no? Pero el sufrimiento es un proceso con el que uno convive y que a veces tiene que convivir tiempos mayores, no porque le toca sufrir, sino porque el propio sufrimiento puede ser parte de un proceso reparativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se carga el sufrimiento, es justamente para llegar al objetivo de madurar, entender y resolver aquella problemática que nos genere ese sufrimiento. A veces es necesario sufrir para poder entender, pero uno no puede condenarse a sufrir permanentemente porque le tocó. Porque si entendemos que este padre, ¿no es cierto?, es de la religión católica, estarán de acuerdo conmigo que Dios
sería incapaz, ¿no es cierto?, de señalarnos con el dedo y decir, vas a sufrir toda la vida porque así yo lo determino. No. ¿Y saben por qué no? Porque tenemos el libre albedrío. Y nosotros podemos decidir hasta cuándo seguir sufriendo. Esa es la gran ventaja que Dios le dio a quienes creen en Él. El libre albedrío. Entonces uno debe elegir, dejar de sufrir, y uno puede optar por ser feliz, siempre y cuando esas condiciones que uno está buscando se puedan lograr de manera sana, de manera satisfactoria. Entonces, no se trata de cargar un sufrimiento eternamente porque nos toca así. No nos toca así. El sufrimiento es una alarma, es una forma de decirnos, mira, fíjate bien en esta situación, te está pasando esto, ponle atención para que lo puedas resolver. El sufrimiento es como el dolor físico. El dolor físico, ¿qué nos indica? ¿Dónde está, valga la redundancia, la dolencia? ¿Qué parte de mi cuerpo no está funcionando bien? Y entonces si me duele el hígado, voy al gastroenterólogo, pues. Para eso sirve el dolor. Cuando el dolor se hace crónico, no sirve para nada. Si yo tengo una artritis reumatoidea y me duele la rodilla derecha, y me duele hace 5 años, ¿para qué me sirve el dolor? Si ya sé dónde está ya sé dónde está el problema, dónde se localiza y qué tengo que hacer. Para eso sirve el sufrimiento, es lo mismo. Uno sufre para poder ubicar el problema. Uno sufre para poderse ubicar en la situación y saber lo que tiene que resolver. Pero cuando el sufrimiento es crónico, no tiene ninguna función. Y nadie, en su sano juicio, ¿no es cierto?, aceptará sufrimientos crónicos solo porque les toca, porque eso no es verdad. El sufrimiento también tiene una función. Aprovechen eso. Aprovechen el sufrimiento para poder valorar lo que tienen, valorar lo que está pasando y puedan resolver aquella situación que está generando ese sufrimiento, que es un aviso. El sufrimiento es quien nos dice, te aviso, esta situación que estás viviendo no es conveniente para ti. Y entonces ustedes lo pueden aplicar inmediatamente. Si yo tengo una relación de pareja que en vez de aportarme me hace sufrir, ¿qué creen que me está diciendo ese sufrimiento? Síguelo queriendo y sacrifícate. No, el sufrimiento me está diciendo, evalúa, mira lo que está pasando. ¿Realmente es conveniente para ti? Para eso sirve el sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a ubicar. El sufrimiento nos localiza en el problema para poderlo ponderar correctamente. No le hagan perder función al sufrimiento. El sufrimiento no tiene la culpa. Todos debemos pasar por situaciones de sufrimiento ante un problema para poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no connotar negativamente el sufrimiento cuando está cumpliendo con su función. El sufrimiento es un problema cuando ya no cumple con su función, cuando se hace crónico, cuando me paraliza, cuando ya no me informa nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Por eso les decía, ¿no? La violencia de pareja va a hacer sufrir a la pareja violentada, pero ese sufrimiento es un aviso que va a permitir que el sufriente diga, oye, esta relación de pareja no es buena para mí, no me conviene, no me suma, me hace sufrir. Tengo que solucionar. Para eso es el sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar esto, por favor, en cuenta. Ya saben ustedes que las conductas violentas en las relaciones de pareja pueden transitar por agresiones físicas, como estábamos comentando, por maltrato psicológico, ¿no? Mediante la intimidación, por ejemplo, asustar o denigrar o humillar. Y estas conductas son constantes, ¿no? O las relaciones sexuales forzadas. El hecho de estar conviviendo, estar casado con la pareja, con la mujer, no significa que yo voy a tener relaciones con ella cuantas veces a mí me dé la gana, porque me provoca, esté ella o no en condición de decir hoy sí o no. ¿Por qué? Porque la pareja no es un objeto. La pareja es aquella persona que tiene tanto valor como yo y tiene tanto derecho como yo de elegir qué hacer y cómo hacer.
y que gracias a la suerte he logrado conocer y he logrado vincularme con ella para compartir objetivos comunes. Nadie obliga a nadie. No es verdad. Y les digo porque lo he escuchado muchas veces, a muchas personas. ¿No? No, pero si es su esposa, pues. Claro, el hombre está desesperado, ¿cómo le va a decir que no? Por favor. Eso es ponernos en un nivel de lo más primitivo. Cuando en realidad las relaciones sexuales dentro del área de la pareja, ¿no es cierto? Es un proceso que está transitado por amor, por respeto, por cariño y por placer, por supuesto. Pero tiene que haber la posibilidad de poder elegir, de estar de acuerdo. No es la obligación de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Es parte del proceso de la pareja. Es parte de un proceso. Y por supuesto, los diversos comportamientos dominantes, ¿no? Por ejemplo, aislar a la pareja de los amigos. Oh, yo les contara, ¿no? No, ya no vayas. Ya no quiero que te juntes con fulano. ¿No? No, tu familia, en realidad no, a mí no me gusta tu familia porque hablan tonterías. No, ¿sabes qué? No vayamos en Navidad donde tu mamá porque vamos a perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nadie pide a la pareja que se vincule con la misma intensidad con la familia del otro. Nadie, ¿eh? Pero sí respeto en relación a mis orígenes y las personas que quiero. Porque si alguien me quiere legítimamente, ¿no es cierto?, puede entender el amor que yo tengo por mi familia y por esa persona. Entonces, por ahí debe empezar el respeto. ¿Se dan cuenta? No puede ser que en esta situación, ¿no?, solo el hombre esté en derecho de exigir las condiciones para cada actividad. Y la mujer solamente esté en posición de decir sí. Porque una de las razones más frecuentes de la violencia de pareja contra la mujer es que la mujer termina no estando de acuerdo con el hombre. Y entonces golpe, pues. ¿Qué les parece? ¿Me comprenden? Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno puede darse cuenta de los comportamientos dominantes antes de casarse o antes de convivir. Porque son cosas tan sutiles como, amor, ¿sabes qué? Hoy día vamos a ir al cine a ver tal película. Y entonces yo voy, pues. Y cuando llego al cine, ¿sabes qué? Vamos a comprar chocolate porque a mí no me gusta la canchita. Vaya usted. ¿Ah? Y al salir, ¿sabes qué? No hay lonche porque estoy ocupado, vamos a la casa. O sea, y son cosas de lo cotidiano que nos van señalando cómo van a ser nuestros procesos. Y miren, estamos hablando de enamoramiento. ¿Cómo será en la intimidad? Por eso es bien importante que tengamos y seamos sensibles a estas situaciones de dominancia, ¿no?, que tienen orígenes claros, ¿no? En sociedades fundamentalmente patriarcales o donde lógicamente hay esta sensación de que de alguna u otra forma el hombre termina siendo proveedor y entonces hay que premiarlo constantemente. Por favor. Estamos en otro momento de la historia. Y en realidad la mujer tiene la misma valía, las mismas condiciones, la misma creatividad que el hombre para realizar cualquier actividad. Y tenemos que estar en condición de entender eso cuando tenemos una relación de pareja. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. Cuando ustedes, en su condición de, por supuesto, de hombres, ¿no es cierto?, estén con su esposa, su pareja, pongan las barbas en remojo y lávense bien la cara. Si es que tienen la sensación de que ustedes, de alguna u otra forma, tienen más derecho que ella. Porque eso no es verdad. Y esa consideración tienen que tenerlas. ¿Por qué? Porque si uno como hombre espera el respeto de los demás, ¿no es cierto?, y no lo hace con otra persona, que puede ser hombre o mujer, ¿no es cierto?, no puede esperar el respeto de los demás.
¿Estamos de acuerdo? El hombre y la mujer son individuos absolutamente complementarios en la especie, absolutamente complementarios. Gracias a Dios somos diferentes, pero no somos diferentes en lo esencial, en ser seres humanos, en tener los mismos derechos, en tener la posibilidad de realizar inclusive las mismas actividades, con la misma eficiencia. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respetémonos entre nosotros. No hay forma en que se pueda vivir una relación de pareja saludable si yo creo que estoy por encima de mi pareja. No hay forma de que eso sea saludable. Porque estamos destruyendo en esa actividad a otro ser humano. Y ese ser humano está dejándose destruir. El problema es que todavía en sociedades como las nuestras, ¿no es cierto?, los derechos no son proporcionales. Y la mujer siempre está en desventaja. Siempre. Por favor, y el que diga que no, no está viendo la realidad. Cuando un hombre va a una comisaría y hace una denuncia, el policía hace la denuncia. Cuando una mujer va a la comisaría y quiere hacer una denuncia, lo más probable es que, si esa denuncia tiene relación con maltrato de pareja, el policía trate de que la mujer desestime esta acusación. Pero señora, mire, ¿me comprenden? Entonces hay que tener claro que uno está siempre frente a un ser humano, independientemente del sexo, independientemente del género, por favor. Muy bien, entonces hay sucesos, como les digo, que desencadena la violencia masculina en la pareja, ¿no es cierto? Los que les decía, no obedecer al hombre, contestar mal, no tener la comida preparada a tiempo, a ver, por favor, dígame, no atender adecuadamente a los hijos o al hogar, preguntarle al hombre por cuestiones de dinero, de su posibilidad de otras parejas, salir sin permiso del hombre, negarse a mantener relaciones sexuales en el momento que el hombre quiera, o sospechas por parte del hombre de infidelidad de la mujer. Y entonces ustedes ven todos estos condicionantes, muchas de eso para estar golpeando permanentemente, sobre un proceso fantasioso. ¿Cuál es el proceso fantasioso? Yo tengo la sensación de que esa otra persona en realidad no es otra persona, ¿no es cierto? Es de mi pertenencia, llámenlo como quieran, pero me pertenece a mí. Y esa sensación se extiende inclusive después del divorcio o de la separación, ¿no es cierto? Porque los ex van y cuando se enteran que por alguna u otra razón, ya separados, su pareja tiene otra relación, eso no lo pueden permitir. ¿Me comprenden? Entonces, esta manía de cosificar a la mujer como un objeto de pertenencia, ¿no es cierto?, es algo que se presenta hasta ahora y que debemos corregir. Si es que realmente cuando hablamos de la familia, hablamos de una reunión de seres humanos que tiene el objetivo de ser felices en conjunto. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Aló, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, habla Rosario. Sí, Rosario, dime. Doctor, le quería hacer un comentario en cuanto a cómo se puede ayudar a las personas que dejan ser maltratadas, ¿no? O sea, yo soy, la educación antigua era, por ejemplo, mi mamá me decía, la mejor presa para mi papá. No hay que decirle nada a tu papá porque no le preocupes, ¿no? No hay que decirle nada. Entonces ella era la que se cargaba con las cosas y mi papá, bueno, definitivamente trabajaba todo el día, pero tampoco era para que ella sola haga frente a todo, no las cosas de los hijos, cada uno con sus propias cosas, no, propios problemas, ¿no? Y que le cargan a la mamá y a veces su papá es ni enterado, después explota todo. Entonces, esas cosas se le quedan a uno, quiera o no, de todas maneras, y no quiere al menos
uno no quiere que se prolonguen con los hijos. Correcto, Porque, Rosa. ajá, Correcto. si no ven eso y Lo van a creen que repetir. Van es a una repetir la forma, historia. claro, normal de vivir, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo se puede hacer con esto? Correcto. Gracias por tu llamada. Sí, pues. Gracias. Y con esto me voy a permitir ir cerrando. El programa se ha pasado rapidísimo. Han habido muchas llamadas. Quiero decirles lo siguiente. Ya tomando en cuenta la pregunta y el comentario de Rosario. Efectivamente, ¿no? Yo soy testigo presencial, ¿no? En mi casa fue así. A los hombres, la presa más grande. A los hombres, el plato más grande. Si faltaba, primero a los hombres, después a las mujeres. Si la plata no alcanzaba para que todos estudiaran, estudiaban los hombres. Quienes son de mi generación no me dejarán mentir. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, nuestros hijos, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma, podrían ser depositarios de esta creencia que es absurda, ¿no? Como si hubiera un poder, el hombre tuviera un poder o una diferenciación en la especie que lo haga diferente. Y eso no es cierto. Ya hace tiempo que la palabra proveedor no es una palabra que se utilice en ambientes de socialización. Lo que hay es complementariedad en el trabajo, complementariedad. Y eso significa que en la medida en que la pareja comparta y reparta las obligaciones, esto no los hace más responsables a uno o a otro. No, esto se trata de compartir la responsabilidad. Todos somos responsables de la crianza, todos somos responsables del camino que van a llevar nuestros hijos en la vida, lógicamente, también en relación a qué hayan traído ellos también. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que la brillantez del alma de un ser humano, la brillantez del alma de un ser humano tiene como lugar de recepción y de vida un ser humano, independientemente de sus características sexuales o de género. Y si no entendemos eso, seguiremos en la época de las cavernas, jalándonos del cabello o agarrándonos a mazazos para poder entender cuánto se debe respetar a otro ser humano. Ahora que lleguen a casa, vean a sus parejas y véanlas con ojos de ver. Es un ser humano como nosotros, con derechos, con sueños, con proyectos, tan intensos y tan importantes como los nuestros. ¿Cuál es la misión de una pareja? Compartir esos sueños y hacerlo de manera proporcional. ¿Por qué? Porque ambos tienen el derecho de que su alma brille. Cuando ustedes comiencen a sentir que el alma de su pareja no brilla, es porque algo la está dañando y probablemente venga de ustedes mismos. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que el alma no brilla? Por la facilidad de sonreír, por la facilidad de empatizar. Cuando su pareja ya no tenga posibilidades de empatizar, ya no tenga posibilidades de reír con ustedes, ya no tenga posibilidades de compartir la felicidad, es porque su alma está perdiendo brillantez. ¿Estamos de acuerdo? Y un alma sin brillantez es un alma enferma. Cuídense entre ustedes, estén juntos. Estas fiestas son una oportunidad, nuevamente les digo, para estar juntos. Venimos de problemas sostenidos. Acabamos de pasar por un terremoto. Ese es un aviso de la naturaleza, indicándonos, el día es importante, estar juntos ahora es importante, compartir ahora es importante, no mañana, hoy. Estemos juntos hoy, respetémonos hoy. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos el próximo lunes, 2 de la tarde, en nuestro programa Musicalmente. Se despide de ustedes el doctor Alberto Fernández. Que tengan una hermosa semana. Gracias.